créditos ya sea para capital de trabajo o para largo plazo. Ok, muy bien. Muchas gracias. ¿Quién participó al final? Yo, profe. Ok, Odalis, muchas gracias. Bueno, pues voy a compartir pantalla. Aguántenme tantito. Voy. Ok, ya me regresó porque estaba yo aquí. Ah, ok, vale. Bueno, entonces decíamos que la administración financiera es una disciplina que se va a encargar de la gestión de los recursos financieros. ¿No? Vamos a administrar todos los recursos financieros de una organización, ya sea pública o ya sea pública, que es de tipo no lucrativo, como las dependencias de gobierno del Estado, las dependencias o las secretarías municipales o el mismo municipio o las áreas gubernamentales que pertenecen a la federación, en este caso al gobierno federal. Y las organizaciones lucrativas, estamos hablando de las empresas. Normalmente decíamos que en el sector público, en el sector del Estado, las organizaciones que no tienen un fin lucrativo, sino más bien de administrar el presupuesto y de gastarlo, la función aquí es la gestión de los recursos a través del control de los pagos. O sea, normalmente en el sector público lo que se busca es eficientar el gasto, el control del gasto, hacer uso del presupuesto para eficientar el gasto y tener su comprobación del gasto. Y en la empresa lo que vamos a buscar es utilidades. Vamos a tratar de generar riqueza para los accionistas y vamos a tratar de maximizar las utilidades, tener mejores márgenes y disminuir los riesgos financieros que se pueda tener, ¿no? Entonces, lo que se busca es maximizar el valor de la empresa a largo plazo dentro de las organizaciones no lucrativas, garantizando aspectos claves, que es la rentabilidad y la sostenibilidad económica, ¿no? Entonces, las funciones claves que tiene la administración financiera hoy en día, ¿cuáles son? Entre las funciones que tiene que hacer un administrador financiero en una organización, primero es la planificación financiera. Tanto en el sector público como en el sector privado vamos a encontrar que hay áreas de planeación financiera, que esta planeación normalmente busca colocar o distribuir los recursos económicos y financieros, ya sea corto, mediano y largo plazo, y diseñar estrategias para alcanzarlo. Existe una planeación que es estratégica y existe una planeación que es operativa. La planeación estratégica vislumbra planear, generar objetivos financieros en un mediano y largo plazo. Todo lo que sea estrategia es de 3, 5, 8, 10 años para adelante. Lo que es una planeación operativa, estamos hablando que es una planeación a corto plazo, que puede ser semanal, mensual, bimestral, trimestral, semestral y anual. La planeación operativa, la planeación financiera operativa es a un año, presupuesto 2024, presupuesto 2025. Pero si tenemos objetivos de distribuir los ingresos, bueno, administrar el ingreso y distribuir el egreso, pues hablamos de tener 5, 3, 4, 5 años, 8 años estableciendo una política de planeación financiera. Se gestionan los recursos. Aparte de planear, hay que administrar los activos y los activos pueden ser activos, como ustedes conocen, activos circulantes o activos no, corrientes, que son los activos que son prácticamente fáciles por su liquidez de convertir a efectivo. Hablamos de pues, los ingresos, la caja, hablamos de los inventarios, hablamos de los instrumentos financieros o las inversiones a corto plazo. Estamos hablando de administrar los activos y aquellos activos fijos que normalmente nos sirven o los compramos o las empresas lo adquieren o las organizaciones lo adquieren para que tengan un uso y una rentabilidad. Un activo fijo debe tener un retorno, debe tener un resultado que genere un retorno de inversión. Y también administramos los pasivos. Como empresa, la gestión de los recursos es importante cumplir con nuestras obligaciones, que son los pasivos. ¿Cuáles serían estas obligaciones que normalmente vemos? Pues los pasivos a corto plazo, que normalmente son los proveedores, el pago de impuestos, el pago de algunos acreedores bancarios con una línea de crédito a lo mejor de a un año para capital de trabajo. Entonces,
O podemos tener pasivos a largo plazo si tuviéramos una línea de crédito a 5 años, a 3 años, un crédito hipotecario a 10 años con un acreedor bancario. Entonces, los pasivos también, esta administración de activos y pasivos, normalmente cuando hacemos una administración de los activos corrientes menos los pasivos corrientes, o sea, estamos hablando de los temas operativos, pues nos aseguran una liquidez adecuada, que es que tenga yo la disponibilidad de efectivo para cumplir con mis obligaciones y que la empresa pueda operar. Entonces es importantísimo y por eso la primera unidad temática de esta materia es la parte de capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Pues todo lo que necesita una empresa o una organización para poder operar y subsistir en el día a día. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles serían los compromisos que tiene una empresa en su obligación día a día? Pues dentro de los costos normalmente o gastos que tiene normalmente una empresa, pues o una organización puede ser el tema de pues los servicios. En costos fijos estamos hablando de los servicios, ¿no? Los servicios, agua, luz, teléfono, wifi, renta, salarios. Dentro de los variables, pues puede ser la materia prima, los insumos, pues aquellas cosas que nos hacen producir de más. Eso sería parte de ese capital de trabajo que necesitamos para que podamos operar. Y esa gestión de recursos es importantísimo porque nos va a permitir tener el dinero o la liquidez adecuada para poder, poder, poder subsistir y poder trabajar. Qué otra función es importante en la administración financiera aparte de planear los objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo, desde una perspectiva estratégica o desde una perspectiva operativa y aparte de gestionar los recursos con el tema de la liquidez y el tema del capital de trabajo, pues es también el tema de la inversión. Cuando hablamos de inversión, pues hablamos de esos excedentes o ese dinero excedente o ese recurso económico excedente que tenemos, definimos en qué proyectos vamos a invertir o en qué activos vamos a comprar para que podamos obtener un mejor rendimiento, podamos producir, transformar o comercializar y tengamos el rendimiento posible. Entonces, la inversión, la definición también o la determinación de la inversión es clave en una función de la administración financiera. Y tenemos, si es un proyecto, si es abrir un punto de venta en otro lado del país, si es comprar una máquina o comprar un equipo, comprar una planta, también es importante saber cuándo va a retornar la inversión, cuáles son los costos financieros que vamos a tener y eso es importantísimo, de dónde va a salir el dinero para comprar ese activo o ese proyecto, ¿no? Entonces puede ser de los excedentes o de los ahorros de la empresa o puede ser a través de un esquema de apalancamiento o de financiamiento, que sería el siguiente punto. Otra de las funciones clave de la administración financiera es cómo vamos a estructurar el capital, ya sea que sea propio, ya sea que sea una aportación de capital, sea la aportación de los accionistas, ya sea que pues vayamos con un banco y solicitemos un crédito para que podamos financiar. Entonces, normalmente una empresa tiene diferentes fuentes de financiamiento y ya sea que las más adecuadas sea con los accionistas, que es el capital propio, o con deuda, que es solicitarle a los acreedores bancarios una línea de crédito que nos puedan proporcionar recursos que vamos a tener un costo de capital por el interés que nos están cobrando y así gestionar estas relaciones con inversionistas acreedores. Cuando una empresa ya es una empresa SAP, es una sociedad anónima bursátil, y ya es una empresa que ya cotiza en bolsa, pues normalmente tiene otras alternativas para poder financiar sus proyectos. ¿Cuáles serían? Emitir bonos corporativos, o sea, deuda, o emitir acciones en el mercado de valores. Y en base a esas emisiones de acciones o esas emisiones de bonos, le va a permitir tener una relación con un intermediario, una casa de bolsa que va a conectar inversionistas con nuestras necesidades de capital y con nuestras emisiones como empresa para poder obtener recursos mediante un pago, una venta de acciones o una venta de instrumentos de renta fija o de deuda o bonos corporativos. Entonces, normalmente las empresas pequeñas, las pymes o las MIPYMES, pues tienen que recurrir pues a una microfinanciera, tienen que recurrir al banco para solicitar un financiamiento. Ya las empresas grandototas, que ya son
sociedades anónimas bursátiles y que ya cotizan en la bolsa y que ya tienen un prestigio y que tienen un nivel de ventas y un nivel de expertise en el mercado, pues ya ellas ya pueden emitir bonos y pueden emitir acciones para poder financiar sus proyectos. Entonces, ahí estamos hablando de una estrategia o una función clave de la administración financiera, que es el financiamiento. Y bueno, como gestión de la administración de estos recursos, es parte importante tener el control financiero. ¿Y qué es esto? Supervisar y controlar el desempeño financiero de la empresa. ¿A través de qué? Pues, de que si tenemos objetivos que se establecieron en la planificación financiera, objetivos que normalmente son objetivos cuantificables, que son medibles, porque los objetivos, pues si no tienen una métrica, no tienen un porcentaje, no tienen un número, pues en realidad no serían buenos deseos, no serían objetivos. Tienen que ser algo con una métrica, con un porcentaje, un número a alcanzar para que se pueda supervisar y darle seguimiento para llegar al desempeño financiero de la empresa. Y es ahí donde se busca que se cumplan los objetivos, dándole seguimiento desde esa planeación operativa, o sea, desde la acción operativa de los gerentes de nivel medio, de los supervisores, hasta llegar mes con mes, semana con semana, mes con mes, año con año y llegar a 3, 4 años siguiendo los objetivos desde lo operativo hasta lo estratégico. Y esta función de control financiero también es importante, pues tener una área específica de contraloría o de contabilidad que nos esté generando los reportes financieros importantes para que el administrador tesorero o el administrador o el CFO, el director financiero de la empresa, pues tenga los reportes y sepa cómo va la empresa, pueda diagnosticar en dónde encuentra problemas, en dónde encuentra debilidades y en dónde hay que reforzar y en dónde vamos bien para darle seguimiento hacia esos objetivos. Estas son las funciones de la administración financiera. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Adelante, los escucho. ¿Dudas? No, maestro, ninguna duda. ¿Todo claro? Sí, profe. Perfecto. Bueno, y por eso es importante, pues, este tema de, pues, que ustedes dominan, ¿no? Que ustedes como contadores, ustedes dominan, y que es el tema de los estados financieros, y principalmente entramos en un tema de, pues, analizar muy bien el balance general, ¿no? Donde vamos a pues ahí a identificar y a irnos sobre el capital de trabajo, ¿no? Vamos a ver sobre el tema de capital de trabajo. Entonces, en el balance general, acuérdense que normalmente vamos a encontrar activos, ¿no? Activos que son derechos que tiene la empresa o la organización para poder utilizarlos, aplicarlos, implementarlos y tener el uso, y no solamente el uso, la rentabilidad que generen ellos. Y encontramos que, que son circulantes, que ya lo habíamos definido, que son en este caso, pues el efectivo, el banco, la caja, como le quieran llamar, el tema de los inventarios, el tema de las cuentas por cobrar, el tema de las inversiones a corto plazo, o sea, menos de un año, y el tema del activo fijo, ¿no? Todos estos bienes o marcas que podemos tener y que nos pueden generar una rentabilidad y otros activos, ¿no? Dentro de esta clasificación también vamos a encontrar los pasivos a corto plazo, pasivo circulante, pasivo corriente, en el cual pues vamos a tener nuestras obligaciones que tenemos que pagar en menos de un año. Los pasivos a largo plazo o no corrientes, que son aquellos pasivos que están catalogados después de un año, pues, a 1, 2, 3, 4 años, que son deudas y obligaciones. Y también tenemos dentro de este balance, de esta clasificación del balance, el capital contable, que es el capital contribuido, las aportaciones de capital que han generado y el capital ganado. La primera unidad en la cual nosotros nos vamos a abocar, pues es el tema de el activo circulante y el pasivo circulante o pasivo a corto plazo. Esto nos va a definir una actividad, una operación a corto plazo. Vamos a analizar el capital de trabajo. Entonces, de lo que vamos a estudiar dentro de la primera unidad temática es capital de trabajo, que es activo circulante, y el pasivo
circulante o a corto plazo menor a un año, que nos va a definir el capital de trabajo. Entonces, ¿qué es el capital de trabajo? El capital de trabajo representa la cantidad de dinero disponible para financiar las operaciones diarias y cubrir las obligaciones de corto plazo. Es un indicador de liquidez y eficiencia operativa de una empresa. Normalmente existen ratios financieros que nos indican la liquidez y la eficiencia operativa de la empresa, y el capital de trabajo se calcula utilizando la siguiente fórmula. ¿Cuál es? Capital de trabajo es igual a activos circulantes menos pasivos circulantes. El resultante de esta operación matemática, de esta resta, es la cantidad de dinero disponible que vamos a tener para financiar operaciones diarias. Entre más dinero positivo resulte de activos circulantes menos pasivos circulantes, vamos a tener un indicador de liquidez. Y aquí la pregunta que consiste es, ¿cuál es la diferencia entre liquidez y solvencia, jóvenes? ¿Quién me podría decir la diferencia entre lo que es el significado de liquidez y solvencia? Los escucho. La liquidez es cuando tienes el dinero al momento, o sea, lo tienes ya sea en el banco en efectivo o en alguna otra disposición que puedas disponer al momento. Por ejemplo, también como nos comentaba en la clase presencial que tuvimos de la diferencia entre los bienes raíces y las acciones, que una, por ejemplo, para venderla requiere un plazo de 8 o 9 meses y la otra, pues en un lapso de un día ya queda la transacción. Entonces, en lo que dispone a la liquidez es eso, tener el dinero en el momento. En cambio, la solvencia es tener el dinero, pero no en el momento. Significa que sí puedes, no sé, adquirir algo siempre y cuando sea con anticipación. ¿Por qué? Porque lleva tiempo. Normalmente lo que es la solvencia suelen verse en lo que son los activos fijos. Claro, que muy bien. A ver, ¿me das tu nombre? ¿Quién participó, perdón? Pues estaba yo en la Estrella, lámina. Gracias, estrella. Estrella. Otra estrella por Estrella. Gracias, Estrella. Pues, en efecto, tiene razón, y tal vez complementaría un tema de solvencia que ahí faltó como que el detallito un poquito pero muy bien, Estrella, muy buena respuesta. La liquidez sería la capacidad que tendría una empresa, la capacidad que tendría una empresa para convertir sus activos en efectivo. Y normalmente los activos que se convierten en efectivo, los activos que se convierten rápidamente en efectivo son sus activos circulantes. Entonces, entre más rápido tengamos ingresos por ventas, o entra en la caja, o entra en efectivo, o a caja de la sucursal, o a caja del banco, o bancos, cuentas por cobrar, porque ya tenemos ventas a crédito y ya entregamos el producto y tenemos facturas que pues estamos esperando cobrar, o estamos haciendo un ejercicio de cobranza, o las podemos entregar en factoraje. El tema de las inversiones, ¿no? De las inversiones a corto plazo, CETES, bonos, bonos corporativos o instrumentos de deuda del gobierno federal que son a corto plazo, a 7, 20, 28 días, 90 días. Eso me permite a mí tener la capacidad de convertir el efectivo a corto plazo. Y como bien decía Estrella, pues si yo tengo un activo fijo, pues sí, tengo el dinero, puede tener plusvalía, pero para que yo pueda vender ese activo fijo, me voy a necesitar 5, 6, 7 meses para convertirlo en efectivo, siempre y cuando no le pierda, no lo malbarate, ¿no? Entonces, normalmente la solvencia, se confunde mucho los dos términos, la liquidez y la solvencia se confunden, no es lo mismo. La solvencia es la forma o la manera o la medida que tiene la empresa para generar ingresos. Sí, y normalmente se mide a mediano y largo plazo. Si la empresa pidiera un crédito hipotecario para comprar para comprar un terreno y poner un centro de distribución, una bodega o una planta, y tenemos que comprar el terreno y estamos solicitando un crédito a lo mejor de 5, 8 o 10 años, normalmente el banco, quien nos va a prestar el dinero, nos va a hacer un análisis de nuestro nivel de riesgos y de nuestra capacidad de pago. Y ahí va a determinar si hay solvencia. Si nosotros, de acuerdo a nuestro historial y a nuestros estados financieros,
tenemos la capacidad de generar ingresos y hacia futuro, ¿no? Y hacia mediano y largo plazo. Entonces, si tenemos la capacidad para generar esos ingresos normalmente y no generamos o no reflejamos un nivel de riesgo elevado, pues normalmente el acreedor bancario o el banco nos va a prestar nos va a prestar a través de esa línea de crédito. Entonces sí es importante que tengamos en cuenta que lo que vamos a estudiar en esta primera unidad es la liquidez, ¿no? Es la liquidez y la eficiencia operativa para generar sus ingresos y la forma en cómo estamos gestionando los recursos para mantener esos ingresos, pues para cumplir con nuestras obligaciones de corto plazo para que la empresa o la organización opere, pague sueldos, pague quincenas o salarios semanales o salarios mensuales, pague sus servicios, pague sus obligaciones, pague sus impuestos y pueda operar, ¿no? Pueda operar todo lo que necesite para operar. Entonces, lo que vamos a analizar son los activos circulantes y los pasivos circulantes. Esto sería, pues, en estas tres definiciones de lo que es capital de trabajo, de lo que buscamos que es un indicador de liquidez y de lo que sería la solvencia. Entonces, dentro de la administración del capital de trabajo, normalmente vamos a encontrar dos funciones principales. ¿Cuáles serían? En este trabajo que voy a hacer como administrador financiero, debo tener dos funciones principales. Primera, ajustar los cambios en los niveles de actividades de ventas provocados por factores estacionales, cíclicos y aleatorios. O sea, lo que yo tengo que analizar como administrador financiero es a quién estoy vendiendo, cómo lo estoy vendiendo y cuál es mi ciclo de venta. Imagínense que somos una juguetería. Normalmente, ¿cuándo son los ingresos más fuertes de una juguetería? Pregunta. ¿Cuándo en referente a fechas? ¿Sí? En fechas. Navidad, Día del Niño. Estamos hablando diciembre, abril, que son las fechas. Diciembre, enero, que es Reyes, y abril, ¿no? Pero nosotros tenemos la juguetería abierta. Imagínense que somos dueños de una juguetería, pero tenemos abierta los 365 días, los 12 meses. Sabemos que nuestras ventas fuertes van a ser diciembre, enero y abril. Entonces, ¿cómo nos vamos a administrar para que esos 9 meses u 8 meses en donde no tenemos ventas elevadas, podamos tener el recurso necesario para que sigamos operando? Entonces, la función principal de un administrador de capital de trabajo es ajustar los niveles o las actividades de ventas provocados por factores estacionales, cíclicos y aleatorios. O sea, tenemos que ver qué vamos a hacer, A pues proporcionar, a dar ofertas y todo eso, ¿no? Para tener ofertas, la cliente. descuentos, pero también, ojo, de eso desde la parte comercial, pero también desde la parte administrativa financiera, pues es lógico que nuestros presupuestos de gastos tienen que ser mínimos, ¿no? Tenemos que ser muy eficientes en nuestra operación, ¿no? Entonces, si yo capto mucho dinero en diciembre y en enero, pues es lógico que ese dinero a lo mejor lo meto a inversión. Si tengo un excedente, lo meto a inversión. O si me tengo que inventariar, pues lo tengo que hacer en esas fechas, que tengo recurso. O sea, no me voy a inventariar en agosto o en julio, suponiendo que no tenemos capital, excedentes, ¿no? Hablamos de que estamos viendo del día a día. No me voy a poder inventariar en junio o en julio cuando mis niveles de ventas son los más bajos, o en agosto cuando están las inscripciones escolares y lo que menos se piensa es en juguetes. Entonces, tengo que ajustar no solamente mis ingresos, promover más ingresos en épocas que no son fuertes, pero también tengo que ser muy eficiente en mis egresos. A eso se llama ajustar a los cambios de niveles de actividades, todo orientado por cuándo vendemos, ¿no? Y la otra función sería cómo evaluamos hasta dónde debe aumentarse o disminuirse el activo circulante. O sea, por ejemplo, ¿hasta cuánto me puedo inventariar? Ok, tengo dinero, sigo con este ejemplo, soy la juguetería, estoy en el mes de enero, tengo dinero para inventariarme, para el mes de abril. ¿Hasta cuándo? Si ya tengo una empresa, si ya soy una empresa que ya tengo años de ejercicio, pues tengo históricos de niveles de venta y sé que cuánto debo comprar y qué es lo que más se vende
y tener una buena relación con proveedores. ¿Hasta cuándo? Y la otra es, disminuyo inventarios, ¿no? Compro inventarios, tengo excedentes, compro inventarios o todo lo pongo a inversiones a corto plazo, o tengo dinero y pago mis compromisos y tuve un préstamo con proveedores, o tengo cuentas por pagar con proveedores, o tengo préstamos con bancos, les pago a los bancos y les pago a los proveedores ahorita que en enero tengo dinero, tengo excedente de dinero porque vendí muy bien. Entonces, sí es importante hacer este análisis en donde tengo que ajustar mi administración en base a los niveles de ventas, mis niveles de ingreso, y la otra es qué aumento y qué disminuyo de mi activo y de mi pasivo. ¿Qué me conviene más? ¿Meter la inversión y después pagar o quedarme sin deudas y administrarme eficientemente y muy austeramente? Eso sería temas de dos funciones principales que tenemos para capital de trabajo. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. No, profe. ¿Dudas, comentarios los demás? No, profe. Ok. Y bueno, entonces, el capital de trabajo se define desde dos puntos de vista: el capital de trabajo bruto y el capital de trabajo neto. Normalmente, el capital de trabajo bruto es aquel que se mide o que normalmente se mide cuando se convierte en efectivo o en dinero, ¿no? O su equivalente, ¿no? Entonces, hablamos de dinero, materiales en proceso, productos terminados, documentos y cuentas por cobrar. Y el capital de trabajo neto es el que es el remanente entre el activo y el pasivo a corto plazo. Entonces, el capital de trabajo bruto es mi resumen de lo que nosotros lo que tenemos en caja o bancos, lo que tenemos en inventarios, lo que tenemos en cuentas por cobrar y lo que tenemos en inversiones a corto plazo. Y cuando ya analizo el capital de trabajo neto, pues bueno, ya hago esta resta entre los activos circulantes menos los pasivos circulantes o los pasivos a corto plazo. Entonces ya digo de cuál es el resultado neto de lo que tengo y de mis derechos y de mis obligaciones que tengo por pagar a corto plazo. Entonces, esa definición la vamos a encontrar desde estas dos perspectivas. ¿Vale? Bueno, ya son 7:52. Pues mañana tenemos clase, ¿verdad? Sí, ¿A qué horas? ¿A las 3? sí, a la primera hora. Vale. Entonces, mañana nos vemos a las 3 de la tarde, primeramente Dios. Cuídense mucho, jóvenes. Vale, profe, igual. Hasta luego, maestro. Gracias.